clave para el país. Es necesario formar cuanto antes un gobierno progresista que dé estabilidad a España y que dé cumplimiento al mandato de la ciudadanía de las pasadas elecciones del 23 de julio. Los españoles dijeron no a un gobierno del PP y Vox. Y dijeron sí a un gobierno del PSOE. Dijeron no al retroceso. Dijeron no a la crispación, al enfrentamiento, incluso al odio. Y dijeron sí al acuerdo, a la convivencia, a las políticas de igualdad y al progreso. Pues bien, esta es la manera que tenemos nosotros de hacerlo, con generosidad y altura de miras. Eso junto con la amnistía contribuirá a descriminalizar nuestro movimiento, pero reconozco que no son garantías absolutas para que no se continúe usando la lawfare para buscar futuras incriminaciones. La estabilidad del gobierno, de la legislatura, sobre todo en temas como los presupuestos y otros proyectos relevantes que el gobierno remita a las Cortes, surgirá y dependerá de una negociación permanente que tenga resultados y que se vaya cumpliendo a lo largo de la legislatura. ¿Qué tal? Buenas noches. El PSOE y Junts han formalizado esta mañana un acuerdo que facilita la próxima investidura de Pedro Sánchez en una fecha que todavía tiene que fijar la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Ya han escuchado al secretario de Organización de los Socialistas, a Santos Cerdán. Asegura que el pacto no es solo de investidura, sino que pretende dar también estabilidad a la legislatura de 4 años. Y hablando de ese acuerdo de 4 páginas, pretende abrir una nueva etapa y contribuir también a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña, incluso partiendo de posiciones divergentes. También recoge la disposición para procurar la gobernabilidad durante la próxima legislatura, resultado de las elecciones del pasado 23 de julio. Bueno, pues el acuerdo de hoy con Junts incluye la amnistía y aquí lo vamos a ver desde el año 2012 hasta la actualidad. También un referéndum de independencia, la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña y la participación directa de la comunidad en las instituciones europeas e internacionales. ¿Qué más podemos contarles? El camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. Concesiones tras concesiones para una investidura que se prevé sea la semana que viene, el miércoles 15 o el jueves 16. Las concesiones comenzaron con 900 millones para infraestructuras al gobierno de Cataluña. Después, los indultos para los acusados del procés. Fue el primer gran logro arrancado al gobierno. Después llegó la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Por el momento, la línea roja era que Puigdemont se presentase aquí en España frente a la justicia. Tras las elecciones se abrió un nuevo panorama, nuevas cesiones, el uso de las lenguas cooficiales para sacar adelante la mesa del Congreso. Después llegó el acuerdo de Rodalíes y la condonación de 15.000 millones de euros. Pedro Sánchez tardó mucho hasta pronunciar esa palabra que le costaba, esa palabra dijo maldita, hasta que le oímos pronunciarla, una amnistía que surge, dijo, de la necesidad y en nombre de España. Los detalles se conocerán en los próximos días. Lo que sabemos son los acuerdos a los que ya ha llegado Pedro Sánchez con los distintos partidos. Por ejemplo, Bildu entregó un sí incondicional a su investidura. Con el PNV está pendiente el acuerdo, pero coincide con Bildu en el reconocimiento a la nación vasca y se le ha concedido la transferencia este martes del cuartel de Loyola. El pacto con Sumar incluye esa reclamación estrella de Díaz, el recorte de la semana laboral. Y Esquerra Republicana es el que más presume de acuerdos, ha conseguido la amnistía, Rodalíes y 15.000 millones de deuda, la condonación similar que ha conseguido también el BNG al dar su apoyo a la investidura. Bueno, pues todas estas negociaciones y acuerdos no han gustado a todos los afiliados del PSOE, ya lo saben. Felipe González, por ejemplo, es uno de los abanderados de esta vertiente. Anoche advertía a Sánchez que la amnistía no cabía en la Constitución y que era mejor ir a elecciones. ¿Hasta qué momento se ha negado que pueda haber amnistía y autodeterminación? Hasta el día 24 de julio. De verdad, la necesidad son 7 votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, ¿eh? No, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Que no merece la pena. Y dice, bueno, ¿y qué se hace?
ir a ganar las elecciones si se repiten. Si se repiten. Y mientras tanto, el Partido Popular no desiste en su oposición a la amnistía y a los acuerdos alcanzados. Consideran que es un pacto vergonzante y humillante y, a su juicio, una alta traición a España. La manifestación de este domingo a las 12 sigue en pie en todas las capitales de provincia. Aquí en Logroño se celebrará en el Espolón. Las reacciones a este último acuerdo con Junts no se han hecho esperar. Escuchen. Hablamos de un gobierno ilegítimo. Ahora directamente se va a constituir un gobierno ilegal. ¿Por qué un gobierno ilegal? Porque el gobierno va a poner encima de la mesa una ley de amnistía que no cabe en la Constitución. Esto es ya, de por sí, el mayor atentado contra el Estado de Derecho. El PSOE da por buenos el intento de golpe de Estado, los policías heridos de por vida y la malversación de caudales públicos que a punto estuvieron de provocar la discordia nacional. Bueno, pues precisamente el que fuera líder del PP de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, ha recibido un disparo en la cara este mediodía en el barrio madrileño de Salamanca. El ex líder popular catalán está consciente y se encuentra en un hospital en Madrid. Se busca al autor del disparo, que abandonó el lugar subido en una moto. Y los presidentes autonómicos del PP han reaccionado hoy contra el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, calificándolo de dictatorial también y de vergonzante. El Gobierno de La Rioja no descarta recurrir a todas las vías, también la judicial, para defender los intereses de La Rioja. Un acuerdo, ha dicho el portavoz del Gobierno regional, ha dicho Alfonso Domínguez, preocupante por los privilegios financieros que otorga a una sola comunidad. La existencia de un acuerdo entre dos partidos políticos que establece privilegios exclusivos para los habitantes de una comunidad autónoma se hace perjudicando los servicios públicos que se prestan en el resto de comunidades autónomas. Y eso no lo vamos a tolerar. Defenderemos con todas nuestras armas legales y democráticas los intereses de los riojanos. Precisamente el consejero de Hacienda ha comparecido hoy en el Parlamento para dar cuenta del proyecto de ley de presupuestos y las partidas de su propia consejería. Alfonso Domínguez ha insistido en el carácter social de los presupuestos riojanos y en la rebaja de impuestos que va a colocar a nuestra región como la que menos paga. La oposición ha hablado de un presupuesto poco ambicioso y poco inversor. El resto de diputados que no hayan intervenido y también por el mismo tiempo pues podrán. Y les vamos a mostrar esto. Logroño ha acogido esta tarde en los cines Siete Infantes la premier de Rioja, la tierra de los mil vinos, el primer gran documental realizado con ambición cinematográfica sobre el vino de Rioja, que está dirigido por José Luis López Linares, ganador de 3 premios Goya. El vino está hecho para disfrutar, o sea... No, no es una película para cinéfilos, es una película para bebedores. Es una película para gente que ame el vino y para que alguno que no bebe vino, pues que le siga la película y le convenza, ¿no? Y hablaremos también de la noticia que destacan hoy en el Día de La Rioja. Casi 19.000 autónomos de esta comunidad van a poder facturar sin IVA a partir de 2025. La medida que diseña el Ministerio de Hacienda incluye a trabajadores por cuenta propia cuyo volumen de negocio no supere los 85.000 euros. Y otro dato importante que destacan es que La Rioja ha perdido 3.500 inscritos en la reta desde 2009, mientras las altas en el régimen general crecen constantes desde el año 2013. Bueno, pues hablaremos en unos instantes de ello y lo vamos a hacer con el presidente de ATA en La Rioja, con Fernando Melchor. Será a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a hablar de esa directiva europea mediante la cual cerca o al menos 19.000 autónomos riojanos podrán emitir facturas sin IVA y lo podrán hacer a partir del próximo 1 de enero de 2025. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Fernando Melchor, presidente de ATA. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, ¿en qué va a consistir esta directiva? Bueno, esta directiva, que ya se aprobó, pues, viene del 2020, y hay que decir que España es el único país que todavía no tiene desarrollada la misma. Lo que supone y lo que comúnmente se conoce es el sistema del IVA franquiciado. Y esto ya se está aplicando en todos los países de la Unión Europea, excepto en España. Y en España, aún así, se prevé que se aplique en el 2025, pues porque vamos con cierto retraso en su desarrollo. Y esto supone que los autónomos que no superen los 85.000 euros de facturación a nivel estatal, pues no tengan que hacer la declaración del IVA y que su facturación ya tendrá ese IVA o recogerá todo integrado. Y en la comisión en la que se está desarrollando, donde estamos trabajando las asociaciones de autónomos con sindicatos, empresarios y el Ministerio, pues se está desarrollando, pues bueno, cómo va a quedar y cómo se van a aprobar esas medidas que tienen que incentivar, pues el facilitar en definitiva la gestión para los autónomos. Son 85.000 euros lo que está en previsión. Estimamos que puede que sea menos, porque en el resto de países de la Unión Europea la cantidad es inferior, y también se prevé que los que realicen actividades intracomunitarias estén en los 100.000 euros. Pero sobre todo esto va a facilitar a que solo haya que hacer, o haya una previsión de que solo haya que hacer una declaración anual de cuáles son los ingresos, pues para saber si la facturación, si se ha subido o se ha bajado, y que nos ahorremos, pues sobre todo profesionales, autónomos, etcétera, que tienen pocos gastos, donde el IVA pues es una parte mínima, pues puedan agilizar esa declaración ante Hacienda y ahorrarse muchas declaraciones, pues como es el libro del IVA, las trimestrales que hay que realizar, la anual del IVA. Entonces es facilitar pues todo este tema en cuanto a la gestión y a la modernidad de qué es lo que pretende la directiva. Bueno, pues a priori parece interesante, ¿no?, para algunos autónomos, ¿no? En principio sí, aquí luego ya cada uno tiene que valorar, porque hay que señalar que no va a ser obligatorio, va a ser optativo. Entonces, dentro de esta opción tiene que ver cada autónomo si a él, aunque esté por debajo de esos 85.000 euros o la parte que se fije en su momento, pues si le interesa continuar o optar por este régimen o continuar con las declaraciones como lo viene haciendo. Y eso pues va a depender, pues eso, de los ingresos y de los gastos, sobre todo de los gastos, de que ese IVA pues suponga una cuantía, por ejemplo, muy alta dentro de tu facturación y te suponga que esa compensación pues necesite seguir haciéndola. Pero, por ejemplo, un médico que tenga su consulta o un abogado, etcétera, donde sus únicos gastos es el alquiler del local o pagar los recibos de la luz y 4 suministros más, pues lo más seguro es que le compense el reducir toda esta gestión. Y estamos hablando además de una facturación, esa barrera de los 85.000 euros que afecta a la mayoría de los autónomos. A la mayoría de los autónomos. Ojalá la mayoría de los autónomos estuviésemos por encima de esos 85.000, pero no es así. Se habla que 2 de 3 autónomos se van a poder acoger, pero luego hay que ver, o habría que ver en el momento que se aplique realmente cuánto va a ser la cuantía. Nosotros estimamos que estará en torno a un 70-75% de los autónomos que podrán acogerse a este sistema. O sea, por ejemplo, un albañil podrá emitirnos una factura a un particular, ¿no? Estamos hablando sin IVA. Sin IVA. ¿No? Vale, sí, así es. ¿Eso nos va a resultar también más barato a nosotros? En principio debería ser, porque no tendría que recoger el IVA que te vas a deducir. Esto va a ir ligado también, y de ahí un poco la complejidad, con la facturación electrónica, ¿de acuerdo? Porque hay que dar una fiabilidad dentro del sistema y en el que se acepte, tanto por los que reciben la factura como por los que la emiten, que tenga una seguridad jurídica, que las facturas pues realmente se acepten, que no tengan que ir firmadas electrónicamente con la firma digital, sino a través de los sistemas de facturación autorizados que se prevé por la agencia estatal, y eso nos va a dar mayor seguridad de cara pues a las transacciones. También lo que se dice dentro de esta comisión es que todas estas cuestiones lo que va a hacer es facilitar
primero a los autónomos todo lo que es la gestión, pero también va a facilitar a la Administración poder adoptar medidas más adecuadas, porque en un segundo plano lo que se va a tener es un mayor control también de todas estas actividades. Factura electrónica, va a llevar el tema del IVA franquiciado, en fin, también va a suponer pues un mayor control por parte de la Administración. Bueno, iba a decir que a lo mejor aquí cabía la picaresca, ¿no? Que a lo mejor no me incluyen, o sea, en la factura no viene el IVA, pero luego podría haber ahí algún problema, ¿no? Si no incluye ya el IVA y está exento o se ha acogido al IVA franquiciado, no tiene que haber ningún problema. Esa factura tiene que ser totalmente válida, pero tiene que ir ligada con esa facturación electrónica que tiene que adaptarse ya también a partir del 2024 con las empresas. Vale, todo controlado. Entonces, bueno, esta barrera de facturación podría modificarse, o sea, yo sí me... Tenemos, de momento son las aplico, previsiones. Son las previsiones. 2024 está previsto que se desarrolle, se fomente entre los autónomos, etcétera, el conocimiento de cómo va a funcionar para que en el 2025 ya entre en vigor, pero siempre con el criterio de la opcionabilidad, ¿vale? Si alguien no quiere hacerlo, no va a estar obligado. Vale. Pero claro, las ventajas que puede tener, también si entras una vez, puedes salir al año siguiente. Y en las revisiones de las declaraciones anuales, si estás dentro del sistema franquiciado, el Estado te puede decir, oye, este año estás dentro de los 100.000 o 120.000, ya sales de aquí y sigues por el mismo régimen. Luego también hay que adecuar el tema de módulos, porque esto también va a afectar a los que están acogidos a módulos, pero bueno, esto lleva aparejado otra serie de reformas también. Bueno, pues vamos a hablar un poco también de la situación de los autónomos, ya que le tenemos aquí presente. Datos que siguen bajando, conocemos los datos. Mira, yo me he hecho aquí una pequeña nota. Tienes los de octubre, ¿no? Estaban publicados los de septiembre en el periódico del Día de La Rioja, de 24.568 autónomos. Pero ya del mes de octubre conocemos que son 24.534. Hemos vuelto a bajar otra vez en 34 autónomos. Y esta es una tónica que en nuestra comunidad autónoma pues será algo lo nunca visto, que sigamos bajando en la actividad empresarial, en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, y que es un no parar. Y aquí hay que establecer unas estrategias adecuadas pues para parar este goteo continuado de autónomos. Hay que decir que, por ejemplo, aquí en La Rioja, todos los el mayor centro de autónomos de nuestra comunidad es Logroño, con más de 75.000 autónomos que tiene la ciudad. Pero son 20 municipios dentro de La Rioja los que aglutinan el 80% de los autónomos y están dentro del cinturón de Logroño, y también en municipios de La Rioja Baja que son muy contados. Estos 20 municipios aglutinan la mayoría. Luego estamos con 33 municipios que están entre 100 y los 1.000 autónomos, mayormente entre 300 o 500 autónomos, y ahí ya tenemos una radiografía de lo que es la Rioja más desarrollada, más moderna, y La Rioja en la que nos enfrentamos, de lo que hablamos de la zona más despoblada y donde no hay actividad, pues al final también hay despoblación. Y tenemos 133 municipios en los que hay menos de 100 autónomos, y hay una gran cantidad, que estaríamos hablando de unos 30 municipios de esos de 133 que no tienen ninguno. Y ahí estamos hablando ya no solo de La Rioja deshabitada o de La Rioja que necesita mayor ayuda porque es un despoblamiento de la misma, y no es bueno tampoco que ese cúmulo de los autónomos se centre en 2 o 3 polos dentro de nuestra comunidad. Y ahí es donde deberíamos trabajar y estar colaborando con la Administración para el desarrollo de las estrategias. Hemos visto en prensa cómo se va a presentar el lunes las estrategias, ayudas para los trabajadores para el trabajo autónomo, y no hemos tenido ninguna reunión, ni nos han convocado ni a la mesa del trabajo autónomo, con lo cual en estos momentos lo que hacemos es una llamada, que las estrategias que se vayan a hacer, porque ha sido una tónica los últimos 4 años que no se ha contado con las asociaciones profesionales de autónomos, que por favor podamos hablar, podamos presentar nuestras ideas, nuestras iniciativas, proyectos, etcétera, que todo es para sumar para el desarrollo dentro de la actividad de nuestra comunidad. Y que tenemos 3 sectores diferenciados, como os hemos señalado: la zona más rural, la más deshabitada,
la zona donde se polariza el mayor número de los autónomos y una tercera zona donde se sigue manteniendo, pero que la media de los autónomos es más de 50 años. Con lo cual, con estas estrategias podemos empezar a trabajar y establecer los planes. No sabemos cuáles van a presentar, pero esperemos que estén dentro de esta línea. Claro, estamos hablando que el lunes está previsto que el gobierno de Gonzalo Capellán presente esas líneas y dicen ustedes que en principio no se han puesto en contacto para no sabemos qué es lo que se va a presentar. Cuáles son sus necesidades o por dónde hay que tirar, ¿no? Porque estamos hablando de un al menos haber convocado la mesa del trabajo autónomo donde se nos presenten las líneas, estrategias, podamos comentarlo y podamos entre todos colaborar a mejorar lo que es nuestra comunidad autónoma en cuanto al trabajo autónomo. Estamos hablando además de zonas rurales donde haría falta, no solamente por la despoblación, sino también pues por esas redes de internet, ¿no? Claro, y establecer pues esas estrategias que son las necesarias, porque actuar de una manera, bueno, no sabemos exactamente cómo se va a actuar, y por eso de ahí la necesidad de poder colaborar y de desarrollar las estrategias dentro de esa mesa de trabajo autónomo que para algo se creó precisamente con un gobierno del Partido Popular, cuando era consejero Javier Erro. Bueno, pues veremos a ver cuáles son esas líneas, las veremos, las analizaremos y daremos nuestra opinión al respecto, siempre con ánimo constructivo. Exactamente. Bueno, si hablamos, por ejemplo, del resultado de otras medidas adoptadas por el anterior gobierno, la última era la bonificación del 100% de la cuota de la seguridad social a los nuevos autónomos, ¿no? Vale, esa es ¿Qué tal ha funcionado? Esa es una línea que es necesaria y que va a funcionar siempre bien. Para los nuevos autónomos lo que necesitan en un primer momento es evitar todos los gastos iniciales porque no saben cómo va a funcionar su actividad económica, porque están usando todos los muchos o pocos recursos que pueden tener, los están utilizando en el desarrollo de la actividad. Poner una carga más, cuál es la de la seguridad social, cuando no sabes si dentro de ese primer año vas a seguir funcionando o a los 2 años vas a tener que cerrar, pues es una ayuda indirecta que les estamos dando. Con lo cual se empezó con los 50 euros, ahora se estableció en 80 euros durante 24 meses, 36 meses después pues sería 160 y algo. Es una iniciativa positiva y que nosotros siempre hemos animado a que se desarrolle y se lleven a cabo. ¿Y qué se puede hacer para recuperar el tejido de autónomos aquí en La Rioja? Pues estamos hablando que en los últimos 14 años se han perdido por lo menos 3.500, ¿no? Pues hay diferentes cuestiones que hay que analizar. La seguridad jurídica que hay que ofrecer para el desarrollo de cualquier actividad. Unas ayudas claras en las que se puedan acoger los autónomos y que luego que se cobren de una manera efectiva y rápida, no dilatadas en el tiempo. Y dentro de esa seguridad jurídica que no suponga unas intervenciones que luego supongan el desarrollo pues de actividades o actuaciones por parte de la Administración que entorpezcan el desarrollo de la misma. Una colaboración público-privada es deseada, pero donde la parte privada prime sobre la pública, y a partir de ahí analizar todas las estrategias de proyectos de coworking, etcétera y demás, que siempre son necesarios y que en nuestra comunidad, pues bueno, entendemos que falta más iniciativa emprendedora y fomentarla por parte de la Administración, generar ilusión dentro de nuestra comunidad autónoma para animar a que los jóvenes se animen a desarrollar sus actividades bien creativas, bien del sector industrial, etcétera, y tenemos base para ello, base también para poder atraer gente de fuera, pero hay que tener una estrategia y no actuar pues a bandazos. Bueno, pues que tomen nota, por lo menos desde aquí, desde este punto de encuentro, se lanza ese mensaje a las autoridades. Una última cuestión, hemos conocido los presupuestos del Gobierno para el próximo año y allí se ha hablado del apoyo a pymes y autónomos, 28 millones para las ayudas pendientes, 15 que ya se han dado este año. Sí, pero eso no estamos hablando de estrategias, estamos hablando de ayudas que ya están aprobadas, están concedidas. Y aquí estamos de acuerdo con ello en que hay que agilizar el pago, sobre todo pues para que las pymes que recibieron estas ayudas pues resulte efectivo las mismas. Pedir unas ayudas en un momento en que las necesitaba, recibirlas 2 o 3 años después, pues dejan de ser efectivas. Esas hay que pagarlas cuanto antes. Pero dicho esto, vamos a lo que te he comentado antes. Hay que establecer una estrategia adecuada y de un proyecto de empresa, de creación de trabajo autónomo propio de nuestra comunidad y que nos pueda llevar al éxito.
Pues Fernando Melchor, muchísimas gracias. Queda dicho ese mensaje y hasta una próxima ocasión. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad. Regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues las 9:30 ya de la noche, seguimos en Punto de Encuentro y vamos a dar paso ya a la mesa. Saludamos a Eva Loza, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Óscar Briñas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Y Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Vaya día hoy, ¿no? Vaya día, vaya semanas y vaya días, ¿no? que lleva la actualidad nacional caliente, podríamos decir. Vamos a hablar en primer lugar, si os parece, de ese acuerdo. Vamos a escuchar a los protagonistas de este acuerdo en primer lugar. Es un acuerdo que llega en un momento clave para el país. Es necesario formar cuanto antes un gobierno progresista que dé estabilidad a España y que dé cumplimiento al mandato de la ciudadanía de las pasadas elecciones del 23 de julio. Los españoles dijeron no a un gobierno del PP y Vox. Y dijeron sí a un gobierno del PSOE. Dijeron no al retroceso. Dijeron no a la crispación, al enfrentamiento, incluso al odio. Y dijeron sí al acuerdo, a la convivencia, a las políticas de igualdad y al progreso. Pues bien, esta es la manera que tenemos nosotros de hacerlo, con generosidad y altura de miras. Eso, junto con la amnistía, contribuirá a descriminalizar nuestro movimiento, pero reconozco que no son garantías absolutas para que no se continúe usando la lawfare para buscar futuras incriminaciones. La estabilidad del gobierno, de la legislatura, sobre todo en temas como los presupuestos y otros proyectos relevantes que el gobierno remita a las Cortes, surgirá y dependerá de una negociación permanente que tenga resultados y que se vaya cumpliendo a lo largo de la legislatura. Bueno, pues esos han sido los protagonistas de hoy, el Partido Socialista y Junts, que han formalizado esta mañana ese acuerdo que va a facilitar la próxima investidura de Pedro Sánchez en una fecha que todavía tiene que fijar la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Ya han escuchado al secretario de Organización de los Socialistas, a Santos Cerdán, asegurar que el pacto no es solo de investidura, sino que también pretende dar estabilidad a la legislatura de 4 años. Las reacciones por parte de la derecha no se han hecho esperar, las escuchamos. Bueno, pues estábamos viendo esa convocatoria del Partido Popular. Cuando podamos recuperar esas declaraciones, escuchamos tanto a Santiago Abascal como a Isabel Ayuso. Bueno, en primer lugar, ¿qué os ha parecido pues este acuerdo esperado? Que pensábamos en principio que iba a ser el día de Esquerra Republicana, después no lo fue. Algunos dijeron que era para no restar protagonismo, que querían tenerlo solo, y lo han tenido, ¿no? En primer lugar, ¿qué os parece, Eva? Empiezo contigo. Pues a mí, si te soy sincera, me ha parecido un acuerdo decepcionante. Y decepcionante no solo en el fondo, sino en la forma, que creo que también es importante. Veíamos ahora mismo a Santos Cerdán abogando por un gobierno de progreso, y en eso estamos todos los militantes y todos los que hemos votado PSOE. Pero es cierto que parece que se evita pronunciar la palabra amnistía, que realmente es el escollo, ¿no?, de la cuestión. Entonces yo que soy abogada de profesión, pues no me puedo abstraer de esa condición, y también tengo pues mi opinión jurídica aparte de la política. Lo que pasa que ya sé que aquí interesa esta segunda parte, pero creo que también es importante porque destacar, yo no me resisto a decir que me parece un documento pobre, poco concreto,
Realmente los juristas, los abogados, tenemos la costumbre de cuando hay un acuerdo ir a ver a qué acuerdo realmente se han llegado. Yo lo esperaba, ¿no?, con ansia, a ver realmente cuál era la redacción de ese acuerdo. Lo mismo que cuando te notifican una sentencia vas a mirar el fallo, ¿no?, luego ya ves a ver la justificación. Y no he entendido muy bien realmente lo que se quería trasladar. Me ha parecido que la propia estructura no era clara, porque cuando... Ahí lo vamos viendo mientras vas hablando. Vale, porque cuando por fin se llegaba a acuerdos, que digo, a ver, ¿qué es lo que se ha acordado en primer lugar? Y parecía que se acordaba llegar a acuerdos. Entonces eso como que en sí no era un acuerdo. Y queda como muy patente que las dos partes, yo creo que aquí será... por supuesto más cosa del Partido Socialista, como no podría ser de otra manera, dejar claro la dificultad de las negociaciones, pero eso en los acuerdos, cuando es una cosa que debería haber ido en los antecedentes y demás. Entonces, creo que es un documento confuso, inconcreto, demasiado corto para la trascendencia que tiene lo que... 4 hojas, lo ¿no? que 4 folios. Sí. Sí. 4 hojas. Y yo creo que cuando algo puede ser interpretado, de acuerdo que habrá opiniones sesgadas e interesadas, pero de maneras tan dispares y con gente con criterio, no hooligans, digamos, de diferentes organizaciones, creo que es que la cosa no está clara. No, pero hay cosas que dejan claras. Ahí hablan del lawfare, ¿no?, que es cuando alguien ha sido perseguido judicialmente por una postura política. Eso me parece lo más triste del acuerdo. O sea, yo, si tengo que resumir cómo me siento hoy, estoy entre perpleja, tengo que digerirlo un poco mejor, y triste. Triste, igual también me influye mi profesión, pero yo he sido siempre firme defensora de la separación de poderes, del Estado de Derecho. Yo en las redes sociales siempre he dado mi opinión, o sea que esto no le puede extrañar a nadie. Entonces me parece una injerencia tal en el Poder Judicial que me parece inaceptable. De hecho, se ha producido algo insólito, que es un comunicado de todas las asociaciones judiciales en contra de esa sospecha que se levanta sobre que pueda haber sentencias o resoluciones que tengan un sesgo político, incluso la posibilidad de que haya comisiones parlamentarias para revisar esas resoluciones. Sí, pero me parece gravísimo. El texto, más que sospecha, es acusación, lo que se dice. Bueno, yo creo que no llega tanto, pero sí, veladamente como que ha podido existir. Pues recientemente veíamos como un juez investigaba a Puigdemont, ¿no?, por terrorismo. Bueno, pues yo creo que eso es lo que Junts entiende que puede ser una guerra judicial, un acoso judicial, pero eso es hacer tambalear los cimientos del Estado de Derecho. Se reconoce la judicialización de la política y se habla de que deben beneficiarse de la misma, de la amnistía, quienes hayan sufrido lawfare, es decir, persecución judicial por razones políticas. Bueno, que aquí queda claro. Puigdemont no se ha dejado a nadie, yo creo, ¿no? No se ha dejado incluso hasta su propio abogado, ¿no?, que estaba acusado de malversación, ¿no? Luis, ¿qué te parece? Pues a mí me parece que los que por tenemos otro ya caso una... que no tiene nada que ver con esto, perdona. Sí, Luis, no, pero que los que tenemos ya una edad, que ya nos hemos criado en democracia, ¿vale?, que siempre hemos oído lo mismo, en el colegio, en la calle, la separación de poderes, ¿no? Las 3 separaciones de poderes escrupulosamente, y todo lo que esté en la Constitución, todo cabe en la Constitución, y lo que no sea constitucional no cabe en la Constitución, porque es lo que las reglas del juego que nos hemos dado todos, ¿vale? Este acuerdo PSOE-Junts, yo hace una semana y media dije que yo no lo veía por ningún sitio, porque obviamente yo creo en la Constitución española, yo creo que hay unas reglas del juego, yo creo en la justicia, porque es lo que yo creo, lo que he vivido en mi vida, ¿no? Yo entiendo que si se va a vulnerar los derechos fundamentales de los españoles, es decir, si vamos a vulnerar artículos de la Constitución, yo sigo en mis 13 y digo que esto no saldrá. ¿Que no saldrá? No saldrá, porque si se vulnera la Constitución, yo pienso que no va a salir. O sea, que judicialmente se paralizará, se rechazará o se abortará. Y yo entiendo que sí. Porque yo me puedo equivocar en decir que hay 350 diputados que a lo mejor nos llevamos una sorpresa, me puedo equivocar, ¿vale? Que van a tener mayoría a la hora de la investidura, vale, yo ahí no voy a entrar, porque esos son acuerdos políticos, pero cuidado, es que estamos hablando de que vamos a tocar acuerdos constitucionales, artículos constitucionales, y yo me remito en lo mío, todo lo que sea ilegal no va a salir, y si se vulnera la Constitución no va a salir. Bueno, ya veremos. Vamos a escuchar en primer lugar, decíamos, las declaraciones de
de parte de la derecha sobre este acuerdo entre Junts y el Partido Socialista. Vamos a escucharlo. Hablamos de un gobierno ilegítimo. Ahora directamente se va a constituir un gobierno ilegal. ¿Por qué un gobierno ilegal? Porque el gobierno va a poner encima de la mesa una ley de amnistía que no cabe en la Constitución. Esto es ya de por sí el mayor atentado contra el Estado de Derecho. El PSOE da por buenos el intento de golpe de Estado, los policías heridos de por vida y la malversación de caudales públicos que a punto estuvieron de provocar la discordia nacional. Bueno, pues hablan de gobierno ilegal, hablan en este total, no hemos escuchado a Ayuso decir, pero sí que ha dicho hoy que estamos en una dictadura. ¿Cómo lo veis? Me parece que ya se exagera y se sube el tono y la democracia se va a acabar. Yo creo que no estamos tampoco en ese punto. A mí lo que me sigue molestando en general de este asunto es lo que me molestaba al principio. A mí lo que me molesta es la falta de la verdad o la mentira. A mí no entiendo cómo representantes políticos defienden que no puede haber amnistía, muchos líderes y personajes del PSOE, y después de las elecciones dicen que la amnistía sí, porque yo la amnistía, no estoy en contra de la amnistía al 100%, o no tengo capacidad ni tengo la formación para saber si es buena o mala, pero entiendo que si tú defiendes la amnistía porque realmente crees que eso puede ser bueno para la convivencia y para solucionar el problema catalán, bueno, podría llegar a discutirlo, pero está claro que tú quieres la amnistía porque necesitas esos votos para la investidura, con lo cual la motivación de por qué quieres la amnistía ya, de alguna manera, ya es mala. Y luego también me indignan los dos partidos mayoritarios, que son el PP y el PSOE, porque, claro, están hablando de un gobierno progresista, en este caso, que va a ser un gobierno que está apoyado, sí, por Sumar, que puede decir progresista, por ERC, que puede decir, bueno, progresista, Bildu, se supone que también son progresistas, además según otros de otras cosas, pero claro, ahí va a estar el PNV y va a estar Junts, que hasta donde yo sé, de izquierdas no lo son. Con lo cual, al final, entre todos esos partidos, hay muchas más diferencias ideológicas que las que podría haber entre el PP y el PSOE, partidos mayoritarios que, aunque sean de izquierda y de derecha, tienen que tender a la moderación. Y que da igual, que hubiera ocurrido lo mismo y ha ocurrido en comunidades autónomas, tiene más lógica un gobierno en el que no esté Vox, si realmente Vox es la ultraderecha y es tan peligrosa, que podrían también formarse entre PP y PSOE, con lo cual, al final, esos partidos mayoritarios que tantas veces se les llena la boca de ser partidos de Estado, no quieren y no defienden el bien de los ciudadanos. Lo único que quieren es gobernar en contra del otro. Con lo cual, como ciudadano, esa indignación, ahora sí con el PSOE, con esa mentira, pero también con el PP, a mí es lo que más me enerva, más allá de amnistías, que nos perdemos en la amnistía, que es muy grave, yo no digo que no, o puede ser muy grave, pero que es que estamos hablando de un gobierno para dirigir un país los próximos 4 años, si se consuma la legislatura. Sí, a mí me preocupa precisamente la pérdida de confianza que se pueda despertar en la ciudadanía. Pérdida de confianza en nuestro partido y pérdida de confianza en las instituciones, que parece que es lo que se está alentando entre diferentes personas, ¿no?, que están opinando de este tema. Yo la amnistía como concepto estoy absolutamente en contra de la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. También, lo mismo al revés, no compartía cuando vocales del Consejo General del Poder Judicial anunciaron que estaban en contra, convocaron un pleno para tratar de la ley de la amnistía, porque eso sería al revés, sería pretender influir en otro poder del Estado. Pero yo creo que la ciudadanía en general no está entendiendo nada, y las cosas, si se cree en ellas, hay que explicarlas, hay que hacer mucha pedagogía con la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no se está explicando? Porque yo todavía no he visto a ningún dirigente de mi partido explicar con argumentos sólidos las razones que les llevan a aceptar la amnistía, o en este caso que conste expresamente lo del lawfare, ¿no?, la persecución judicial o la guerra judicial. ¿Y por qué? Pues porque no es un debate que esté maduro, porque nunca en la vida lo hemos tenido encima de la mesa. Como tú bien decías, hasta hace bien poco había sido negado. Absolutamente.
Es como si ahora mismo, y no tiene absolutamente nada que ver, espero que se entienda el ejemplo, se plantease, porque fuese necesario para la investidura, república o monarquía. Y república sí que es un tema que siempre ha estado encima de la mesa. De hecho, el PSOE se declara republicano. Pero que de la noche a la mañana, entiendas el ejemplo, no que decidiéramos que sí, porque somos republicanos. Esas cosas hay que explicarlas, tienen la suficiente trascendencia como para tenerlas que trasladar a la ciudadanía de una forma clara. Pero la explicación... Y no solo a la militancia. Pero la explicación se supone que es porque esto va a contribuir a avanzar en la convivencia y en la solución de... Bueno, en el acuerdo se hablaba, ¿no?, del problema o el conflicto histórico en Cataluña. Y por lo menos por el momento, no tanto en Cataluña, pero sí en el resto de España, tranquilidad no hay. Quiero decir, porque se están viendo esas manifestaciones, que ahora mismo hay manifestaciones en la sede de Ferraz o en otros puntos de la capital. Yo, y tú que alguna vez me dices que el sentido común, que yo soy un poco así, tan difícil hubiese sido, que es lo que la mayoría de la gente pensamos, que dos partidos de gobierno hubiesen llegado a unos acuerdos de mínimos para gobernar España. Es que tampoco nos entra, a mí no me entra tampoco como ciudadano en la cabeza que no hayan sido capaces PP y PSOE, PSOE y PP, de llegar a un acuerdo de Estado. Se lo han hecho siempre. ¿Y quién es el presidente del gobierno? Es que pero es que deberíamos analizar por qué estamos en esta situación, por qué los dos partidos de responsabilidad máxima en España, porque al final los que gobiernan son ellos, no son capaces de llegar a acuerdos de mínimos, viendo cómo está la situación de este país. A ver, nosotros además, que por responsabilidad no es fácil. Ya nos abstuvimos cuando tuvimos que repetir elecciones y ya pues para investir a Mariano Rajoy, pero claro, en este caso las elecciones las ha ganado el Partido Popular. Pero que no se lo han planteado ni uno ni otro. No se lo plantean. No. Porque es cierto que si al Partido Popular tanto le afectase, yo no comparto estos discursos apocalípticos para nada, pero si tanto le preocupase, podría decir, mira, antes de que pactes con Junts, te cedo los diputados que te hacen falta para... Podría haber sido, pero claro, han ganado las elecciones. Al hilo de lo que estáis hablando, estamos diciendo que estas negociaciones, y enseguida vemos también a qué tipo de negociaciones o a qué tipo de acuerdos han llegado con los distintos partidos. Los acuerdos no han gustado a todos los afiliados del PSOE. Felipe González es uno de los abanderados de esta vertiente y anoche advertía a Sánchez que la amnistía no cabía en la Constitución y que era mejor ir a elecciones. ¿Hasta qué momento se ha negado que pueda haber amnistía y autodeterminación? Hasta el día 24 de julio. De verdad, la necesidad son 7 votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Que no merece la pena. Y dice, bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se repiten. Si se repiten. Bueno, pues podemos decir que el camino hasta llegar hasta este acuerdo no ha sido fácil. Ha habido cambios de opinión en Pedro Sánchez, le hemos escuchado y le ha costado decir la palabra amnistía. Mientras tanto, ha habido acuerdos que se ha llegado con Cataluña, como por ejemplo esos 900 millones para las infraestructuras. Hablamos de diferentes acuerdos, como pueden ser los indultos del proceso, luego que fue el primer gran logro arrancado del gobierno, después la derogación del delito de sedición, la reforma de malversación. Ha sido un camino, ¿no?, hasta llegar donde estamos. Y no hemos hablado de lo económico, que como ciudadano de La Rioja, tú ves esos 15.000 millones, no me he quedado corto, 15.000 millones que se les van a condonar de deuda y al final no dejas de tener la sensación de, por no tener un partido regionalista o nacionalista en La Rioja, que estás en inferioridad de condiciones. Bueno, yo ahí tengo mis matices. No es una cuestión de tener un partido regionalista o no, yo entiendo que no, porque tanto Partido Socialista como Partido Popular en teoría en La Rioja, que han gobernado ellos siempre, el Partido Socialista la última vez en coalición, siempre han estado en intentar construir. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene La Rioja? Pues que somos muy pequeños. Sí, que somos 300.000. Sí, no somos, y hay que reconocerlo así, no somos ni siquiera un barrio de Madrid. Entonces, lógicamente, pues siempre estamos
pudiendo, siempre estamos intentando, siempre... Pero imagínate que... Sí, me lo imagino. Y tendríamos hasta Madrid, una autovía que iría por encima de Piqueras. Pero imagínate que a estas alturas un partido regionalista riojano tuviese un diputado que fuese vital para la investidura. Seguramente el voto de ese partido, pues eso, se cifraría no en políticas progresistas o no progresistas, no en el beneficio de los ciudadanos, sino en un número, partido de millones de euros. Perfecto. Vuelvo a repetir, tendríamos una autovía hasta Madrid por el 100. Bueno, igual tampoco. Sí, o más. Fíjate que le hacen la Y del tren de alta velocidad. Hemos visto muchas cosas con esas bisagras, ¿no? Perfecto, pero tenemos que ser conscientes de quiénes somos y lo que somos. Y creo que a partir de ahora habrá que hacer pedagogía de que los fuertes ayuden a los pequeños. Porque si no, no podremos tener una cohesión en España. Si yo, por mucho que quiera luchar, o un cacereño, o un extremeño, si no nos ayudan los grandes, si no nos ayuda Madrid, si Barcelona o Cataluña o el País Vasco ahora mismo como están, ¿no? Que debería de ser todo al revés. Joder, vosotros ya tenéis las cosas hechas, ¿no? Pues ahora ayudarnos a los demás. Que tanto cuesta ayudar a La Rioja en infraestructuras, tanto cuesta poner un tren en Extremadura en condiciones, tanto cuesta hacer eso, tanto cuesta intentar progresar todos un poco. ¿Qué vamos a hacer? ¿La España de 5 velocidades? ¿Eso es lo que queremos? Y luego nos extrañamos de que la gente se enfrente. Pues vamos a ser solidarios, hombre, pero no siempre para mí, vamos a ser solidarios para toda España, que es que, desgraciadamente o afortunadamente, o independientemente de lo que piense cada uno, vivimos todos juntos y hemos de darnos un marco de convivencia, que es la Constitución, que es a lo que yo voy. En el momento en que vulneremos ese marco de convivencia, se acabó. ¿Por qué a ti te perdonan 15.000 millones y a mí no? ¿Qué pasa? ¿Tú eres más guapo que yo? Ya veremos luego lo que pasa con todo esto, pero yo quería que escuchaseis, no sé si os acordáis que incluso hasta Puigdemont dijo que Sánchez no iba a ser presidente con los votos de Junts, lo dijo Puigdemont, vamos a escucharlo. Pedro Sánchez no serà primer ministre amb els vots de Junts, no pot ser-ho. Per què? Per moltes raons, però n'hi diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix i incompleix. I com que ja ho ha fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider i un incomplidor? Per tant, no entendrà que Esquerra investeixi Pedro Sánchez si es dona la possibilitat. Jo no ho vaig entendre fa 4 anys, ja. Jo no ho vaig entendre. És que per avançat, amb un tio que no li compraries un cotxe de segona mà, és un esport de risc, és a dir, no es pot... Bueno, pues esto es política, ¿no? Y son los cambios de opinión o después del resultado de las elecciones del 23 de julio, ¿no? Política de la mala. A mí no me gusta entender la política así y está claro que no se fía, o sea, lo decía en su momento, lo plasman en el acuerdo, no se fía el uno del otro, bueno, el otro también del lo han uno, dicho, ¿no? Eso Hoy es. han dicho que son muy dispares ideológicamente. Sí, entonces, exactamente. Me sorprende y vuelvo a insistir en que ante la desconfianza del uno en el otro haya tan poca concreción en el documento. Yo estoy convencida, no digo que exista otro documento, pero que tiene que haber algo más atado que eso que se nos ha hecho ver a la ciudadanía. Y no quiero perder la ocasión para decir que estoy de acuerdo completamente con Felipe González. Creo que es uno de nuestros referentes y otra de las tristezas que me produce esta situación es que intentemos desacreditar al que discrepa, pues para mantenernos. Pero ¿no? Eva, ¿qué está pasando? Postura. Hay un PSOE, porque se está hablando, ¿no?, del PSOE de los de antes y el PSOE de los de ahora. A ver, del PSOE somos todos. Yo creo que es una disyuntiva falaz el decir que es el progreso o la ultraderecha. Ningún militante socialista está a favor de que gobierne la ultraderecha, pero es que ese no es el tema. Y la posición que mantiene Felipe González ahora y la que mantengo yo es exactamente la misma que la dirección del partido mantenía incluso después de las elecciones. Entonces no es que haya dos PSOEs, siempre ha habido diferentes sensibilidades, diferentes familias, pero bueno, aquí lo que ha habido es un cambio de opinión no explicado. Bueno, ¿y qué os parece lo que ha sucedido con el líder del PP, el que fuera líder del PP en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, que ha recibido un disparo en la cara este mediodía en el barrio madrileño de Salamanca?
¿Qué os parece? Se encuentra ingresado, parece ser que estaba estable cuando se lo han llevado y se busca al autor del disparo que abandonó el lugar subido en una moto, por lo menos según los primeros testigos eso es lo que cuentan. Él ha dicho que tiene algo que ver con Irán, pero ¿tiene alguna relación, puede tener alguna relación con lo que ha pasado en los últimos días, con este acuerdo? Porque él además escribía un tuit por la mañana pues, diciendo que estaba totalmente en desacuerdo con el acuerdo de hoy. ¿Qué puede haber pasado? Hombre, pues es sorprendente, lamentable. Además, según he leído, ha podido salvar la vida porque cuando le iban a disparar se ha girado y de esa manera, pues ha debido entrar, no sé si por la mandíbula y le ha salido la bala. No me atrevo a ni siquiera sospechar quién lo ha podido hacer. Supongo que no tiene nada que ver con la situación política en España. No tendría sentido. Y de lo de Irán, si era el abogado defensor o no de algunos opositores al régimen, tampoco me atrevo a dar una opinión, pero en fin, sorprende mucho e impacta porque esto parece que es más de, no sé, países de otras latitudes, ¿no? Que no de España, y más un personaje, bueno, con sus ideas políticas, lógicamente, pero con cierto respeto, ¿no? por la trayectoria que ha tenido. Brevemente, porque nos tenemos que despedir. Yo creo ¿Crees que tiene que ver? Que no tiene nada que ver y es muy peligroso el difundir que puede tener que ver, porque entonces sí que igual alguna mente un poco enajenada pues puede hacer algo similar. Sí, totalmente de acuerdo. Veremos que las pesquisas y cómo investiguen y dentro de unos días sabremos por qué. Bueno, la policía en España investiga bastante bien. Él sí ha dicho, el propio Vidal Quadras indicaba a la policía que el ataque en el que resultó herido puede estar relacionado con sus vínculos con la oposición iraní. Bueno, pues veremos, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Por cierto, también vamos a pedir que, sí. Bueno, o por lo menos yo lo pido por mi parte, que todas las manifestaciones que se puedan producir, que la gente es muy libre de manifestarse, de expresar su opinión, de mostrar su rechazo en este caso contra el acuerdo, que sean siempre con respeto, ¿no? Por supuesto. Que sean pacíficas. Y sin que haya violencia, sin que haya insultos, porque se escuchan unas cosas y se leen algunos mensajes en esas pancartas que son incoherentes, además. Incoherentes, aparte de lamentables, absolutamente. Sí, además, ¿no? Con los insultos además no se va a ninguna parte, ¿verdad? Bueno, pues señores, señora, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes también que están en casa. Nos vamos y nosotros regresamos pues ya el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Les dejamos ya con Qué Vida. Adiós, buenas noches.